Estamos a punto de comenzar en la segunda sesión, la segunda rebelión. Es un tema escabroso, un tema que a no muchos cristianos les gusta estudiarlo. Realmente se saltan la página del capítulo 6 de Génesis, pero no está puesto ahí por gusto, ¿verdad? Tiene una revelación tremenda para lo que va a ser el trabajo que Dios hace a lo largo y ancho de las Escrituras hasta llegar a la culminación del establecimiento de su reino en esta tierra. Vamos a la palabra que tenemos como base. San Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tenernos en tu casa nuevamente, pero pedimos, Señor, el auxilio de tu Santo y Divino Espíritu para que traigas revelación a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Lo que describe el capítulo 6 de Génesis es la segunda rebelión. Cuando se habla de rebeliones, amados, en la Escritura, hay 3 rebeliones. La primera, que fue la serpiente en el Edén, y siempre tiene que ver entes espirituales con entes humanos, que en conjunto hacen esa rebelión en contra de los propósitos y de los planes del Señor. Entonces, en esta segunda rebelión podemos esperar que haya seres espirituales en rebelión, en contubernio con seres humanos. Y vamos a ir a la Escritura. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, los primeros 2 versículos. Dice su palabra: luego que los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Y dice el versículo 4: en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas. Lo que está hablando la Escritura en la narrativa es que a raíz de esa unión entre esos llamados hijos de Dios y las mujeres de carne y hueso, esa unión dio como producto a estos nefilitas, que son gigantes. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. ¿Qué es todo este palabrerío? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿De qué se trata esta rebelión? ¿Por qué está dicha, escrita antes de que el Señor tome la decisión de eliminar prácticamente la raza humana, con excepción de 8 personas, con el diluvio? Y aquí están las claves para poder entender el capítulo 6. El capítulo 6, si podemos respondernos a estas 2 preguntas, vamos a poder dilucidar a ciencia cierta de qué se trata esta rebelión. Lo primero es: ¿quiénes son los hijos de Dios a los que se menciona en este capítulo? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y la segunda es: si los hijos de Dios son espíritus, ¿cómo es posible que pueda haber una unión conyugal, una unión de un hombre y una mujer, que es lo normal para reproducir y traer a luz familia a este mundo? ¿Cómo es posible que un ser espiritual pueda allegarse a una mujer y poder procrear a estos gigantes? Vamos a ir despacito y buena letra, y si ustedes tienen preguntas, por favor, hagámoslas en el micrófono para que los hermanos que nos están sintonizando también a través de las redes sociales puedan escuchar esto. Por muchos años, incluso cuando yo crecí en el Evangelio y mis pastores me enseñaban, cuando uno llegaba al capítulo 6, decían que afirmaban los pastores, y eso ha sido tradición en toda la iglesia cristiana, y a cualquier cristiano que usted les pregunte, les va a decir lo siguiente: que los hijos de Dios que se mencionan en el capítulo 6 son los descendientes de Set. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior mirábamos que después de que el hombre es expulsado
hay dos tipos de familias sobre la faz de la tierra. Hay una familia que se aleja progresivamente de la presencia del Señor, que en este caso es Caín, pero hay otra familia representada en Set y su descendencia, que realmente camina bajo la soberanía y la voluntad del Señor. Entonces, siguiendo esa narrativa, dicen los hermanos, bueno, ¿a quién más se puede referir a los hijos de Dios más que a los descendientes de Set? Los descendientes de Set es aquellos varones que se consagran para Dios, que vieron que las mujeres de la familia de Caín eran hermosas, entonces traspasaron los linderos y se unieron a esas mujeres y dieron a luz a estos gigantes. Miremos al detalle si se puede tratar de seres humanos estos hijos de Dios. Y por favor, siéntanse en la libertad. Yo sé que esto es, para muchos cristianos esto es nuevo, está en la Escritura, está en la palabra. La palabra nos enseña a que toda la Escritura es inspirada por nuestro Dios y hay que saberla interpretar de acuerdo a toda la narrativa de lo que la Escritura nos dice. Dice Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, y aquí hay una clave para los hermanos que dicen, para aquellos hermanos que afirman que se trata de los hijos de Set y no de seres espirituales, que dice que cuando se refiere la Escritura a los hombres, se está refiriendo justamente a los hijos de Set, porque así termina el capítulo anterior, un capítulo anterior, en el capítulo 4 se habla, y déjeme ponerle aquí el versículo, porque lo tengo aquí a la mano. Dice en el 4, 25 al 26, y aconteció de nuevo que y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, y es una referencia clara a los descendientes de Set, dice que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces la manera como se ha explicado este pasaje es que los hombres a los que se refiere en el capítulo 6 son los hijos de Set, y que se metieron con mujeres que son descendientes de la línea de Caín, lo cual no estaba autorizado. Bueno, para comenzar, en ese momento de la historia no está prohibido el matrimonio con gente que no tiene su propia fe, que no tiene su misma fe. No está prohibido. Esa prohibición vino años después para los israelitas, cuando estaban en el desierto y se juntaron. ¿Se acuerdan ustedes de Balaam? Balaam le recomendó a Balac: mira, la manera de destruir a los israelitas es metiendo mujeres que los hagan caer en idolatría. Y así fue. Balac mandó mujeres de Moab a meterse con los israelitas, y el Señor tuvo que eliminar un montón de gente a raíz de que se habían contaminado. Las mujeres volvieron el corazón de muchos hombres en Israel para adorar a otros dioses, siendo que el campamento de Dios era un campamento santo. Pero estamos hablando años después, y no podemos estar diciendo eso que ocurrió en el futuro, diciendo que eso es lo que está ocurriendo en el presente. La otra pregunta que uno debe hacerse es: ¿y si se trata de seres humanos? Porque la fe no distingue, son seres humanos. Los hijos de Caín tienen 2 ojos, tienen una cara, 2 pies, cabeza, tronco y extremidades, al igual que los demás. ¿Por qué razón esa unión tiene que dar, así sea uno que sea bajo la autoridad de Dios y el otro que no quiera vivir bajo la autoridad de Dios? ¿Por qué es que tiene que producir gigantes? ¿Cuál es la razón? ¿Hay alguna razón genética que no conocemos?
por la cual se producen estos nefilines o nefilins, como lo dice la escritura en el original. La otra pregunta que uno debe hacerse es, ¿y por qué la Biblia solamente describe que los hijos de Dios vieron a las mujeres? ¿Acaso no se podía dar el caso también de que mujeres de la línea del reino de Dios se metieran también con hombres? Eso también es una posibilidad, porque estamos en el mismo planeta, en el mismo ambiente. Pero específicamente habla la Escritura que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres. Vamos a meternos un poquito a profundidad para entender este pasaje. Si nos vamos a otra versión, como la Nueva Traducción Viviente, no dice específicamente que se trata de hombres. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, dice exactamente, la traducción correcta es, luego que los seres humanos, está hablando de toda la raza humana que se comenzó a multiplicar. Está hablando de descendientes de Caín y está hablando de descendientes de Set. La raza humana es toda la raza humana, sin importar credo, religión, color. La raza humana está hablando de todos los seres humanos que comenzaron a multiplicarse, pero específicamente dice la Escritura que los hijos de Dios se fijaron en las mujeres porque eran hermosas, porque eran bellas, y les atrajo la belleza de las mujeres para poder meterse con ellas y tener, tal como lo dice, y los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Eso quiere decir que rompieron incluso el molde de lo que el Señor había establecido de tener un hombre y una mujer como matrimonio, y cuando dice que escogieron a todas las que quisieron es que podían tener 3, 4, 5 estos hijos de Dios. Siguiente. En el capítulo 4 en el capítulo cuando lo vamos a estudiar en el original, vemos efectivamente la palabra que dice que no se trata de hombres, como haciendo referencia nada más a los descendientes de Set, se trata de toda la raza humana. Y la palabra, la traducción correcta no debería ser hombres, sino que debería ser humanidad. La humanidad. Cuando a la humanidad, por eso la Nueva Traducción Viviente es una buena traducción, cuando a la humanidad se multiplicó, los hijos de Dios vieron a las mujeres que eran bellas y quisieron tomar como esposas a todas las que ellas quisieron. Y cuando hablamos de ese capítulo 4 en su terminación, vemos, y no sé si ustedes lo alcanzan a ver, en la parte donde está en celeste ahí, dice hombres y tiene un puntito. Cuando en el original no está la palabra hombres como tal. Ese puntito es que el traductor le agregó esa palabra para hacerlo más comprensivo, porque según el traductor le quedaba corto si dejaba el espacio vacío tal como que está en el original. Acuérdense que la Biblia está en el original en hebreo, en esta parte de lo que estamos estudiando, y para nosotros es un idioma, es una traducción del idioma original. En otras palabras, amados, si vamos a otra versión, dice, por ejemplo, la Biblia textual, la cuarta versión de la Biblia textual, dice el versículo 26, y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos, y comenzó a invocar el nombre de Adonai, el nombre del Señor. ¿Quién es? Set, Enos y sus descendientes comenzaron a invocar el nombre del Señor, pero no está la palabra hombres, como para relacionar la palabra hombres del capítulo 4, que se trata de los mismos hombres del capítulo 6 de lo que estamos viendo. Capítulo 4 hace referencia a los descendientes de Enos, y en el capítulo 6 hace referencia a toda la humanidad. ¿Estamos hasta acá, amados? Muy bien, sigamos.
¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios en ese pasaje? Y aquí hay que estudiar, amados, el texto sagrado de acuerdo al uso que tienen las palabras específicamente en el Antiguo Testamento. Si fuéramos a tomar las palabras en original y ver en cuántas partes o en qué partes de la Escritura existe esta expresión, veríamos la siguiente gráfica. En Génesis aparece la frase, los hijos de Dios, aparece 6 veces. En Job aparece 12 veces la frase, los hijos de Dios. Y en los Salmos está la referencia a los hijos de Dios 26 veces. Y en ninguna de esas referencias a los hijos de Dios son llamados seres humanos. Estos son seres angelicales, son seres celestiales creados por Dios. Y ya vamos a ver el nivel de autoridad que tienen, la jerarquía que tienen en ese mundo espiritual. Pero siempre, en ninguna ocasión, la frase los hijos de Dios hace referencia en el Antiguo Testamento a seres humanos, sea que sean de la descendencia de Enós o que sean de la descendencia de gente que vive para Dios y vive bajo el temor de Dios. Nunca se le llama hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, a nosotros los redimidos se nos llama hijos de Dios, de principio a fin, se nos llama hijos de Dios. Pero no debemos confundir el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y donde estamos ubicados es en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se nos llama hijos de Dios? Y si nosotros logramos entender por qué son hijos de Dios estos seres espirituales y el galardón o el privilegio que tenemos los redimidos de ser llamados hijos de Dios, comprenderíamos cómo Dios hace la relación de lo que tenía en el Antiguo Testamento con el privilegio que nos da en el Nuevo Testamento. Miremos algunos pasajes que son claves. Esto desde la perspectiva de los originales. Job capítulo 1, versículo 6. Para comenzar, esto es una escena en los cielos. Esto no es aquí en la tierra, es en los cielos. Y dice la Escritura, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Delante de Jehová significa en las moradas celestiales, en el trono celestial, a donde está el Señor, en el templo. Estamos viendo Apocalipsis, estudiando Apocalipsis, lógicamente a nivel de devocional, no tan profundo, sino a nivel devocional. Y vimos, por ejemplo, en este devocional que hay un altar del incienso, al igual como había un altar del incienso físico en el tabernáculo y también en el templo, hay un altar del incienso en el templo celestial. Entonces dice la Escritura, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satanás. Se presentaron delante del trono de Dios. ¿A dónde es esta escena? En los cielos. ¿De qué se trata estos hijos de Dios? De seres celestiales. En esta referencia. Otra referencia. Job capítulo 38, versículos 5 al 7. Cuando el Señor está confrontando a Job de la preguntadera que tiene y de la quejadera que tiene, del por qué el Señor le ha hecho padecer lo que ha padecido o lo que está padeciendo, el Señor dice en la Escritura que se le aparece en un torbellino. Y la manera como el Señor lo hace entrar en razón a Job es a través de hacerle preguntas. Y estas son preguntas retóricas. Preguntas retóricas es que no hay que contestarlas porque se contestan por sí mismas. Eso es cuando la esposa le dice al esposo, ¿y vas a cenar, viejo? Esa pregunta no necesita respuesta. Claro que va a cenar. ¿Me explico? Usted dígale mejor qué quiere comer. No, que sí va a cenar. Pues hay muchas preguntas en la Escritura donde Dios parece que pregunta, no es para saber si para tener conocimiento como nosotros, porque Dios lo conoce todo.
aquí le hace estas preguntas, a los cuales ninguna de estas preguntas le da respuesta a Job, porque sabe que la respuesta nada más está en el Señor. Y le dice lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Se vuelve el Señor a cuando Él hace su obra de creación en este planeta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, y aquí hay un paralelismo entre las estrellas del alba y estos seres celestiales, y se regocijaban todos los hijos de Dios. En este momento de la creación no estamos los seres humanos creados todavía, pero están los hijos de Dios. Entonces, si están los hijos de Dios, es porque se trata de seres espirituales y no de seres de carne y hueso. ¿Estamos hasta acá, amados? Miremos otro pasaje. Y aquí en las traducciones se pierde mucho de la información, pero créame, todos estos pasajes en el original dice hijos de Dios. Porque ¿quién en los cielos, y ve que está hablando de los cielos, se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante entre los hijos de los portentados? Está hablando entre los hijos de Dios. ¿Quién es como el Señor? Porque es el Señor y quien ha creado a todos estos seres celestiales. Otro pasaje, Salmo 89:6. Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses, y está hablando de ese concilio, de esos seres creados que son seres espirituales, que Dios ha querido hacerlos, crearlos para administrar su reino, administrar incluso las cosas de este mundo. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Estos dioses está haciendo referencia a estos seres espirituales. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿A quién se está refiriendo? No se está refiriendo, como algunos hermanos creen, que hijos del Altísimo se le decía a los jueces. No hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento que vaya a decirle que un hijo de Dios en el Antiguo Testamento se trata de una persona, por más posición que tenga, por más autoridad que el Señor le delegue, por más llamado que esta persona tenga, jamás en el Antiguo Testamento, en los originales, se le llama hijo de Dios. La palabra, la frase hijo de Dios está únicamente reservada para esos seres celestiales. Y aquí vamos a ver el nivel de jerarquía que estos seres tienen. Preguntas hasta acá, amados. Debemos saber entonces que Dios, como administra su reino, es Él como cabeza de ese reino en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que debajo de su autoridad hay un concilio divino. Hay un consejo, hay personajes creados por el Señor a los cuales el Señor consulta, no porque tenga necesidad, porque el Señor lo sabe todo, Él puede tomar las decisiones, pero a Él le gusta habitar en familia. De hecho, ustedes se tienen que preguntar si para qué nos creó a nosotros también, ¿verdad? Como seres humanos. No tiene ninguna razón de ser el crearnos más allá de formar una familia con nosotros, porque el deseo del corazón de Dios es habitar en medio de todos sus seres creados. Veamos este concilio celestial, y hay muchos pasajes en la Escritura que hablan precisamente de este concilio celestial, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 22. Aquí, amados, Acab acaba de recibir la visita de Josafat. Josafat es un hombre recto, es un hombre que quiere hacer bien las cosas para Dios. Él es el rey de Judá
y ha llegado a visitar a Acab, que es un hombre impío. La mujer que tiene lo domina, influye sobre la vida de él para hacer el mal, para ir en contra de la voluntad de Dios y adorar a otros dioses. Una de las preguntas que le hace Acab a Josafat es: mira, Ramón de Galaad era antes de nosotros, de Israel, y nosotros lo que queremos es tomarla. ¿No vendrías tú también a la guerra conmigo para recuperar a Ramón de Galaad? Y dice Josafat: yo quiero saber la voluntad de Dios. Entonces dice: ¿no tienes aquí algún profeta de Dios a quien podamos consultarle? Y se van a consultarle un montón de profetas falsos, ¿verdad? Que lo que hablaban era nada más cosas que le convenían al rey. Si el rey decía: voy a tener éxito en este negocio, los profetas: sí, va del rey con todo porque el Señor está con usted. Nunca confrontaban la maldad del rey. Pero había uno que sí era profeta de verdad y lo mandaron a llamar. Josafat no quedó muy encantado con esos profetas falsos y dijo: ¿de verdad no hay otro profeta al que podamos consultar? Y dijo: hay uno, pero ese sí me cae mal, porque ese solo en contra me habla. Nunca me dice a mí lo que yo quiero oír. Nunca está a favor mío, siempre está en mi contra. No, dijo Josafat, mandémoslo a llamar. Entonces, cuando llaman a este profeta, le dice así de manera despectiva, ¿verdad? Sí, dice el Señor, que suban, que van a tener éxito. Y Josafat entendió las mímicas que hacía y la manera sarcástica como hablaba, y le dice: no, decime la verdad, decinos la verdad, decinos la verdad. Y aquí es donde el profeta va a describir en este pasaje que fue la visión que él vio, es una visión celestial, al igual como ha visto Juan en Apocalipsis, esa visión de los cielos. Y mire lo que sucedió. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono. ¿A dónde es esta escena? En los cielos. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. ¿Quién es este ejército de los cielos? Todos sus seres celestiales creados. Una de las cosas que debemos saber, amados, es que estos seres celestiales tienen jerarquía. En el reino de Dios hay jerarquías para que se establezca un orden. No todos son jefes. Hay jefes y hay jefes de jefes. Por eso, pero están todos reunidos en ese concilio. Y dice lo siguiente: a su derecha y a su izquierda, estaba todo este ejército celestial, estaba a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, esa es la pregunta que lanza en su concilio el Señor: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea, el Señor preguntaba la opinión de esos seres portentosos, de esos seres celestiales. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Lo que este profeta le está diciendo a Acab y a Josafat es: lo que yo vi en el cielo es lo que está sucediendo acá. Lo que tus profetas te están diciendo es producto de un espíritu de mentira. Pero ¿sabes qué? Si vas a Ramón de Galaad, te vas a morir allá. Eso es lo que está determinado para contigo. ¿Estamos hasta acá, amados? Una corte celestial. Dios tiene una corte celestial. Y no a todos, a un grupo de ellos en el Antiguo Testamento le llama hijos de Dios. Y para que le llame hijos de Dios, solo le doy un tip para una mejor comprensión. La manera como se administran los reinos, desde la perspectiva de Dios, incluso para el resto de las perspectivas, es que ustedes ven que hay una familia real.
hay una familia real. Están los hijos, que son los que ocupan los más altos cargos en el reino. Y luego están gente que no son de la familia real, que lleva la administración o la operación para poder correr el reino de ese rey. Pues Dios es muy similar. De hecho, ¿saben ustedes qué significa la palabra faraón? Significa el padre de la casa. Porque eran los hijos los que administraban el reino de Faraón. Era a través de su familia cómo se administraba el reino. Entonces, si estuviéramos inmersos en esa cultura, nos daríamos cuenta que Dios, cuando le llama hijos, son a seres celestiales que tienen un nivel de jerarquía altísimo delante del trono de Dios, lógicamente supeditados a la autoridad superior de nuestro Dios. Miremos otro ejemplo en las Escrituras, Daniel capítulo 4. Esto es cuando Nabucodonosor tiene un sueño y manda a llamar a Daniel para que le interprete, para que le diga de qué se trata este asunto que le ha sido revelado. Y dice Nabucodonosor: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante. No es el vigilante el que pasa con el pito y la bicicleta, está hablando de un ser celestial. De hecho, en las culturas fuera de Israel, por eso Nabucodonosor es el que está hablando, en las culturas fuera de Israel, a estos seres celestiales se le llama vigilantes, porque en la cultura de ellos creen firmemente que lo espiritual es primero y lo espiritual es lo que da paso a que se hagan las cosas en lo material. Y vigilante significa que están viendo, observando lo que los seres humanos hacemos. De hecho, la Biblia habla de que hay libros en los cielos que están siendo escritos con nuestra vida, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, porque cuando recibamos nuestras coronas, vamos a recibir el premio de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Un vigilante y santo descendía del cielo. Ve que no es un ser humano, es un ser espiritual. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con la atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte en la tierra. Más adelante le dice el mismo Nabucodonosor: este edicto es dado por el Altísimo y su concilio. En otras palabras, amados, si fuéramos a imaginarnos cómo es el trono de Dios, tendríamos que ver al Señor sentado en su trono, al Hijo a su diestra, el Espíritu Santo, como aparece en Apocalipsis, en sus 7 manifestaciones, y alrededor del trono, otros tronos de seres menores que al Señor. Esos son los famosos 24 ancianos que aparecen en Apocalipsis, que son la corte celestial, el concilio divino de nuestro Señor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo está claro? Yo pensaba que iba a ser más difícil la cosa, pero si ya los convencí con esto, ya ganamos mucho terreno. Estamos. Entonces, ¿qué son los hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Seres celestiales. Bueno, amados, pero si son seres celestiales, ¿cómo es posible, si ellos son asexuales, o sea, en su naturaleza creada, no tienen género, no hay distinción entre hombre o mujer, no hay ángeles y ángelas, porque son seres neutrales? ¿Cómo es posible que estos seres celestiales tuvieron el apetito carnal para meterse con mujeres y
procrear estos gigantes que habla la Escritura. ¿Cómo es posible semejante situación? Cualquiera puede decir, no, sí, ¿cómo va a ser, verdad? ¿Cómo va a ser que un ángel va a desear a una mujer? ¿Cómo va a ser que un ser espiritual que ha sido creado por Dios va a tener apetitos sexuales como un ser humano? Bueno, lo que la Biblia sí nos enseña es que hay dos ámbitos en la realidad bíblica. Uno es el ámbito espiritual y el otro es el ámbito orgánico, material, el que nosotros tenemos. Ahora, este es el asunto. Que debido a ciertos privilegios y autorizaciones que Dios da, un ser que pertenece al ámbito espiritual se puede manifestar en este ámbito material en forma humana. Y la manera como lo hace es en la figura de un varón, de un hombre. Sabiendo esto, estos seres espirituales, es que decidieron rebelarse, porque no es la voluntad de Dios. De hecho, esas matancingas que usted ve en el Antiguo Testamento, que el Señor dice, aniquílenlos, está hablando de aniquilar a estos gigantes. El último de los gigantes fueron los hijos de Anac, los que David terminó matando a uno, sus hombres mataron a otros de estos gigantes que habían quedado todavía en Gaza. Son seres que aunque tienen un cuerpo físico, su sustancia espiritual no es producto del diseño de Dios, sino de que se traspasaron los linderos, de que no guardaron su dignidad de estos hijos de Dios, sino que aprovechándose que se manifestaban como varones, tomaron para sí mujeres y procrearon hijos. Miremos algunos ejemplos, amados, donde estos seres angelicales se manifiestan en carne y hueso. Dice Génesis 19:1, al anochecer los dos ángeles, ¿qué son ángeles? Seres espirituales, llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba ahí sentado y cuando los vio, son seres espirituales que se pueden ver, son seres espirituales que se manifiestan a la vista. Y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Se puso de pie para recibirlos porque la manifestación de ellos no es que tenían alas o que eran seres de luz y que la luz era lo que miraban ellos, sino que vieron a varones. Y mire si no, entonces le dio la bienvenida y se inclinó rostro a tierra. Génesis 19:5. Esto es la gente perversa de Sodoma y Gomorra. Cuando lo vieron a estos dos varones, dijeron lo siguiente, y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres? Ve que lo que están mirando estos seres, los habitantes de Sodoma y Gomorra son hombres, varones, gente de carne y hueso. Ellos no entienden que se trata de seres angelicales, se trata de varones, de hombres. ¿Y qué querían hacer con ellos? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. O sea, eran varones de carne y hueso, como lo somos nosotros, que somos nacidos de una mujer. ¿Estamos, amados? Bueno, pastor, pero ese es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo también. Mire cómo se manifiesta. Esto es cuando el Señor asciende a los cielos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos varones con vestiduras blancas? Son seres angelicales, pero manifiestos como varones, como hombres. La vestidura blanca es el uniforme celestial.
Eso quiere decir que aunque se manifiesten de manera humana, su origen es angelical. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se manifiestan? De hecho, el apóstol Pablo dice, el escritor de Hebreos dice: miren, practiquen la hospitalidad. Practiquen la hospitalidad. Hospitalidad significa recibir a un extraño en su casa y tratarlo como que si fuera parte de nuestra familia. Practiquen la hospitalidad, dice, porque muchos sin saber han hospedado ángeles. ¿Y cómo se va a hospedar un ángel de luz en la casa de uno? ¿En dónde se queda un ángel de luz? ¿En la cama, en la hamaca, en la tijera? ¿A dónde? No, se manifiestan como seres humanos. De hecho, amados, cuando nosotros morimos, dejamos este cuerpo espiritual y pasamos al ámbito espiritual. Nuestra sustancia espiritual es la que va al ámbito espiritual. Nadie quiere hacer ese viajecito, ¿verdad? Por lo menos no ahora. La ventaja que tienen los seres celestiales es que, permitidos por el Señor, si pueden venir a esta tierra y manifestarse, una de sus manifestaciones, como seres humanos, en la figura de varones. Varones con todas sus facultades. Varones de carne y hueso. Varones que estos varones que llegaron a Sodoma y Gomorra comieron con Abraham cuando estaba ahí afuera de su tienda recibiendo el calor de la tarde. ¿Estamos, amados? Muy bien. Hablemos un poquito de las jerarquías celestiales, simplemente para tener una idea clara de quiénes son estos hijos de Dios. Hay tres, en grandes rasgos de lo que nosotros sabemos en la Escritura, amados, tres grandes jerarquías en los cielos. Lógicamente está Dios por encima de todo y de todos, porque Él es el que originó la vida, el creador de los cielos y de la tierra. Y luego están los hijos de Dios. Los hijos de Dios son seres portentosos que se sientan en tronos alrededor del trono del Señor. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de esto. Y luego están los ángeles. Cuando habla la Escritura, los ángeles son la jerarquía más baja que puede existir en los cielos. Por eso dice la Escritura en el Salmo 8, lo hiciste, dice, a nosotros los seres humanos nos hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Por qué somos menores que los ángeles? Porque los ángeles no tienen una inteligencia mayor que la nuestra, un nivel de comprensión mayor que el nuestro y también facultades que nosotros no tenemos. El poder pasar por una pared, el entrar, el disponernos en viajar de un lado al otro como seres de luz, lo cual para nosotros es una restricción. Miremos algunos ejemplos de esos hijos de Dios gobernando junto con el Señor. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos, esté en singular o esté en plural, tronos, plural. ¿A qué se refieren estos tronos? Si hay tronos es porque hay gente de jerarquía, no gente, seres espirituales de altas jerarquías bajo la autoridad del Señor. Y se sentó un anciano de días, este es el Señor, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Está el Señor en su trono y luego están tronos alrededor del trono del Señor. Miremos Apocalipsis, lo acabamos de leer hace un par de devocionales. Después de esto miré, y esta es una visión celestial, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante
yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, uno, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son los que usan coronas? Por la jerarquía que tienen. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento coinciden en que el Señor tiene un concilio divino, donde debajo de él las más altas jerarquías son hijos de Dios, como se conoce en el Antiguo Testamento. ¿Preguntas acá, amados? Bueno, una de las cosas que a veces hemos aprendido mal acerca de esos seres celestiales es que son perfectos. Es que cómo es posible que es uno de los argumentos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estos seres espirituales de alta jerarquía hayan tomado semejante decisión para venir a meterse con mujeres en este mundo, si ellos son seres perfectos? Bueno, para muestra un botón, ¿y Lucifer era o no era perfecto? Pero tenía conocimiento del bien y del mal, y tomó la decisión de darle la espalda a Dios. Entonces no era perfecto en todo, era perfecto en belleza, pero no era perfecto de corazón, no era perfecto en su proceder, en sus actitudes. Y si eso lo puede hacer un ser espiritual creado por Dios, lo pueden hacer también los otros seres espirituales. Miremos lo que dice la Escritura. Job capítulo 15, versículos 14 y 15. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? O sea, como delante del Señor, amados. Es que cuando hay algunos hermanos que dicen, es que tenemos que vivir la santidad del Señor. Hermanos, ni los seres celestiales alcanzan ese nivel de santidad que es la santidad de nuestro Dios. Y dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía. Eso quiere decir que sabe el Señor que alguno de esos seres que Él ha creado se le puede voltear, le puede dar la espalda, se puede salir de los lineamientos que el Señor ha dado, se puede saltar las trancas. Y dice, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Es tan grande la santidad del Señor que ni a los mismos seres celestiales los ve limpios, ni los mismos cielos los ve limpios como Él es limpio. Acuérdense que los cielos, amados, son creación de Dios. La eternidad es creación del Dios Todopoderoso. Otro pasaje donde habla de que estos seres no son como nos han vendido, ¿verdad? Que son seres perfectos. Salmo 89, 6, 6, 7. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante entre los hijos de los potentados? Está hablando de los seres, de los hijos de Dios. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. En otras palabras, nadie alcanza ni la santidad, ni el poderío, ni la autoridad de nuestro Dios. Él es único. Todos los demás están por debajo de su autoridad, de su poder y de su santidad. Entonces, ¿son capaces estos seres celestiales de darle la vuelta a los planes de Dios? Sí. De hecho, lo que el capítulo 6 de Génesis nos está diciendo es que hubo una rebelión de estos seres donde se propusieron abandonar sus moradas celestiales, venir a este mundo como varones y meterse con mujeres
Y a raíz de ese cruce no permitido por Dios es que nacen estos gigantes. Ahora, un paréntesis nada más. Ustedes, si escuchan la mitología de todos, la mitología griega, la mitología siria, la mitología romana, todos hemos creído que todos esos son inventos de los ¿cómo se llama? De los griegos y de los romanos. Porque los romanos y los griegos y todas esas culturas antiguas hablan de semidioses. Hablan de varones nacidos de un dios y de una mujer. ¿Y quiénes son ellos? Para esas culturas, un fulano de estos es un ser portentoso. Son los grandes héroes, los que ganan batallas, los que matan gente, los que son poderosos sobre las demás personas. Usted se imaginaría a alguien fortachón, portentoso, ¿cómo se llama? En una situación de guerra, en una situación de violencia, donde el más poderoso se hace esclavo al más débil. Pues estos llegaron a ser grandes hombres, como dice la Escritura, los héroes de la antigüedad, precisamente por eso. Pero lo que la Escritura nos está diciendo es que eso no es el plan de Dios. Para esas culturas, ser un semidios era ser de la non plus ultra. Pero la Biblia nos está enseñando, y parte de importante del por qué el Señor está revelando estas cosas, es para decirnos desde la perspectiva de Dios que esto no es así, que no está bien, que esto es algo horrible de lo que ha pasado, que no es el diseño de Dios ni para los seres celestiales ni para los seres humanos. ¿Por qué es importante los gigantes en la Escritura? Porque cuando estos mueren, algunos de ellos, no sabemos cómo ni o por qué el Señor permite esto, son los demonios que conocemos en las Escrituras. Amados, los demonios tradicionalmente, como nos lo han enseñado, es que son todos los ángeles que Satanás se trajo del cielo para acá a la tierra, ¿verdad? Ya vimos en la primera rebelión que solamente fue la serpiente la que se rebeló. Nadie más iba acompañándolo a él. Pero en esta rebelión hay otros seres portentosos que se rebelan en contra de Dios, pero como la sustancia espiritual de estos gigantes no es algo autorizado por Dios, son los demonios que conocemos en las Sagradas Escrituras. A ver, ¿cómo se diferencia un demonio de otro ser espiritual? En que un demonio trata de apoderarse de un cuerpo. ¿Por qué? Porque un día tuvieron un cuerpo de carne y hueso. Entonces, al morir, como la sustancia espiritual, si Dios permite, anda rondando la tierra, entonces andan buscando meterse en el cuerpo de una persona, y por eso vemos la cantidad de endemoniados que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero es producto de esos espíritus que no están autorizados por Dios. De hecho, se le llama espíritus inmundos. ¿Por qué se le llama inmundo? Porque se han salido de lo normal, se han salido del diseño de Dios. Son inmundos, son profanos, porque no es lo autorizado por el Señor. Miremos algunos pasajes donde hablan precisamente de que los gigantes son demonios. Y tenemos que ir a la Biblia textual para esto. El Seol, ¿dónde es el Seol? La muerte, ¿verdad? Exacerbado saldrá tu encuentro, y en tu honor despertará a todos los gigantes. Está hablando de esos gigantes, de los Nefilim, que habla el capítulo 6 de Génesis, que rigieron la tierra. Ve que fueron los hombres portentosos acá, los que elevaron en sus tronos a todos los reyes de las naciones. Otro pasaje, Jeremías 47:5. Gaza está rapada, Ascalón reducida a silencio, pero aunque esté como está, hay remanente de gigantes. Bueno, pero si los gigantes ya en la época de Jeremías habían muerto todos,
Pero ¿quiénes sí están? Los espíritus de esos gigantes a los que la Escritura le llama demonios en el Nuevo Testamento. ¿Hasta cuándo os ajaréis? Otro pasaje, Isaías 34:14. Ahí se darán cita las hienas y los chacales, y los sátiros llamarán a sus compañeros para que ahí venga a descansar Lilith. Lilith, amados, para conocimiento de ustedes, es una demonia, mujer. Pero pastor, si solo son seres angelicales, neutrales, y cuando vienen a este mundo son varones, ¿por qué hay demonias? Porque al engendrar los hijos de Dios con cuerpos, les nacían hijos y les nacían hijas. Gigantes y gigantas, como dice Maduro, ¿verdad? Mujeres y hombres, con que hay niños. Hay, por ejemplo, manifestaciones de niños demonios en casas, en lugares. Usted dice, pero es que vi una niña. Sí, claro que una niña, un demonio, que murió a su temprana edad o que fue muerta a su temprana edad y anda rondando el espíritu, por cómo se llama por ahí, buscando nuevamente un cuerpo, cómo se llama, para apoderarse de ese cuerpo. Y ahí hay lugar para reposo. Uno más, Mateo 12, 43 a 45, ya vamos al Nuevo Testamento. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿A dónde andan los espíritus inmundos? ¿Cuál es el lugar favorito de los espíritus? Ustedes han oído de gente que tienen fobia al agua. Desde la perspectiva espiritual, amados, esa gente o es atormentada por un demonio o está poseída por un demonio. Porque los demonios andan por lugares secos. Mira lo que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Cuál es el reposo de un espíritu inmundo? El cuerpo de otro ser humano. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿A la casa de quién? De donde salió, del cuerpo de una persona. Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Ve que hay rangos incluso en los demonios. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. El Señor está diciendo que hay una realidad de espíritus inmundos. Y déjeme decir una cosa. Hay una línea de evangélicos que se la llevan de señoritos y de caché, que dicen que no existen los demonios, que esos son simplemente situaciones psicológicas de los seres humanos, que son reacciones psicológicas a ciertos traumas y a ciertas cosas. Amados, analice eso con los demonios que fueron expulsados del endemoniado de Gadara. Quite que sea un complejo o una situación psicológica la que tenía ese muchacho. ¿Cómo es posible que esa psicología, esa psiquis, ese trauma o lo que fuera, si es psicológico el asunto, haya pasado de él a los cerdos y los cerdos se hayan muerto en el despeñadero? Son reales. La Biblia dice que son reales. Ahora, no nos revela esto en la Escritura, hermanos, no porque tengamos miedo, sino para que sepamos que Dios nos ha dado autoridad, no solamente sobre esto, porque estos, si ustedes los ven en los planos espirituales, amados, hay espíritus poderosísimos en este mundo, rebeldes, que están en contra, igual que ¿cómo se llama? Que Lucifer, igual que Satanás, espíritus poderosos que engañan a las personas. Termino con esto. Me gustó mucho parte del discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos, don Donald Trump. Dijo que no se puede hacer un buen gobierno si uno le da la espalda al Señor. No se puede. Amados, estos seres espirituales le han dado la espalda a Dios. No están, ¿cómo se llama?
no están dentro de los planes de Dios. Y lo que vemos nada más, desde que salimos del Edén, una decadencia y una degeneración de la raza humana y de esos seres celestiales. Al grado tal que el creador del universo, el que nos ama, el que anhela habitar en medio de nosotros, tomó la determinación de decir, ya no más con la raza humana. De todas estas generaciones, solo salvó 8 personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Una total degeneración de la creación del Señor. Ahora, veamos el lado positivo de esto, amados. Este reino que es el negocio del Señor, ¿ustedes creen que lo va a dejar así? ¿Ustedes creen que lo va a dejar a la deriva? De hecho, el resto de la Escritura lo que nos dice es el trabajo de Dios para poner en orden nuevamente lo que Él quiso hacer en el jardín del Edén. Y Apocalipsis termina diciéndonos que vamos a entrar en un estado de perfección cuando Él cree cielo nuevos y tierra nueva y establezca su trono santo, su santa ciudad en este mundo para gobernar sobre todas las naciones. Amén. Preguntas, amados. Bueno, se nos cortó. Oramos, ya son las 8. Si no hay preguntas, oramos. Y hay que decirle al Señor, amados, este conocimiento no es para, ay, pastor, y en la gran aflicción de espíritu, que me voy a soñar ahora con los demonios y todo. El Señor nos ha dado autoridad. Dice la Escritura que todos estos seres han sido vencidos por el Señor. Y en el Señor, dice la Escritura, que es más grande el que esté, es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. No hay que tenerles miedo, hay que saber que hay autoridad de parte de Dios delegada a nosotros para vencer cualquier maldad. Amén. Bendito y soberano Dios, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por entender estas cosas, porque a simple vista no es tan fácil de recibirlo, de percibirlo, no es tan entendible, porque queremos analizar la Escritura desde la perspectiva humana, pero tú nos revelas la perspectiva humana y la perspectiva espiritual, combinada, Señor, para bendición nuestra. Ayúdanos, Señor, a ser realmente miembros, parte integral, hijos tuyos en tu reino, en este mundo, Señor, y a ser bendecidos para bendecir la vida de otras personas. En el nombre de Jesús, amén y amén.